¿Por qué tantas personas están fascinadas con el río Éufrates? Bueno, en este video vamos a profundizar en este hito histórico y buscar su importancia en la Biblia y en la profecía de los últimos tiempos, porque el río Éufrates se menciona en el primer libro de la Biblia y también en el último, y si entiendes la profecía bíblica sabrás por qué este río es tan importante. En Génesis 2 se destaca el río Éufrates como uno de los ríos que fluía desde el jardín del Edén. En Deuteronomio 1, Dios le dijo a Moisés y a los hijos de Israel que fueran y tomaran posesión de la tierra de los cananeos, hasta el Líbano y hasta el gran río Éufrates. Y luego, en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios revela que hay algo siniestro retenido en el fondo del río Éufrates y que establecerá el escenario para el Armagedón. Pero antes de entrar en eso, déjame contarte sobre un evento significativo que ocurrió. Los historiadores creen que la ciudad de Babilonia estaba ubicada a unas 50 millas al sur de Bagdad, a lo largo del río Éufrates, y en el Antiguo Testamento se nos cuenta la historia de la Torre de Babel. En una época en la que toda la humanidad hablaba un solo idioma, se dijeron entre ellos: «Venid, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, para que podamos hacernos un nombre, de lo contrario, seremos esparcidos por la faz de toda la tierra». Pero la Biblia nos dice que cuando Dios vio esto, destruyó la torre y esparció a la humanidad por la tierra, haciéndoles hablar muchos idiomas, para que ya no pudieran entenderse entre sí. Así que ves, el río Éufrates ha sido un hito esencial en la historia bíblica. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué le depara el futuro al río Éufrates? Bueno, en el libro de Apocalipsis, en la sexta trompeta del juicio de Dios, la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 nos dice que una voz solitaria, desde los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios, le dijo a un ángel de Dios que liberara a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían estado preparados para esta misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Algunos puntos dignos de mención. Dios ha mantenido a estos 4 ángeles caídos atados para un momento muy específico en la historia humana. Solo serán liberados para una misión específica de destrucción. Pero, ¿por qué estos 4 ángeles son tan únicos en el sentido de que solo hay otra criatura que está atada en el abismo durante 1000 años y ese es el diablo? Esto sucede más adelante en Apocalipsis 20, pero destaca la gravedad de estos ángeles caídos. Estos 4 ángeles en el Éufrates están en una categoría separada de otros ángeles caídos, porque esto es lo que nos dice la Biblia sobre la ubicación de otros ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4 dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad para ser reservados para el juicio, así que los otros ángeles caídos que se rebelaron en el cielo fueron arrojados al infierno y ahora están encadenados, esperando el juicio». ¿Qué pasa con los 4 ángeles atados en el Éufrates? ¿Por qué están reservados solo para la tribulación y otros ángeles caídos no lo están? Bueno, algunos han sugerido que estos ángeles son la representación real de lo que el diablo vino a hacer en la tierra: matar, robar y destruir. De ahí que solo serán liberados al final de los tiempos. Ahora, antes de continuar, debes entender que estos 4 ángeles satánicos son como nada que este mundo haya visto jamás. Imagina lo malos que deben ser estos ángeles caídos para que Dios los haya atado en el fondo del río Éufrates. El propósito principal de estos ángeles caídos es matar a 1/3 de la población de la tierra. Algunos comentaristas bíblicos especulan que estos ángeles podrían haber sido ángeles de alto rango que fueron expulsados del cielo con Lucifer. La Biblia nos dice que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, 1/3 de los ángeles cayó con él. No se nos dan detalles sobre qué tipo de ángeles fueron arrojados del cielo, pero algunos estudiosos especulan que podría haber habido algunos otros ángeles principales de alto rango incluidos.
y este argumento surge del hecho de que estos 4 ángeles eran tan poderosos que Dios decidió mantenerlos atados hasta el período de la tribulación. Y cuando fueron liberados, lideraron un ejército de 200 millones de jinetes. Ahora, lo que no sabemos es si cuando lideran un ejército de 200 millones de jinetes, ¿son estos caballos reales con jinetes reales? ¿Es esto simbólico de un ejército demoníaco sobrenatural? ¿O es un ejército moderno? Algunos comentaristas cristianos ofrecen más argumentos que sugieren que estos 4 ángeles, en el fondo del Éufrates, son ángeles caídos de alto rango, debido a lo que se nos dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De esta descripción aquí está lo que podemos interpretar. El diablo tiene un reino, el reino de las tinieblas. En este reino hay una estructura, hay órdenes descendentes de autoridad que son principados o espíritus principales. Hay gobernantes malvados de las tinieblas y luego huestes espirituales de maldad, que son espíritus malignos. Ahora algunos pueden decir, bueno, esto es solo interpretación. La Biblia no entra claramente en esto. Bueno, si retrocedemos en el tiempo y vamos al Antiguo Testamento, hubo un momento en que Daniel estaba buscando el rostro de Dios en oración porque quería una revelación de Dios sobre el futuro. Después de 3 semanas de intensa oración y ayuno, un ángel de Dios se apareció a Daniel, y esto fue lo que dijo el ángel. Aquí es donde obtenemos una pista sólida sobre los espíritus principales malvados. Daniel 10, 12, 13 dice, y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Así que desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, Dios envió un ángel para darle una respuesta, pero el ángel fue retrasado durante 3 semanas y no fue retrasado por un demonio, no fue retrasado por un espíritu maligno. El ángel de Dios fue retrasado por un principado, un espíritu maligno principal que era tan fuerte que Miguel, el arcángel de Dios, vino a ayudar y a luchar contra este principado. Así que ves, es una interpretación válida ver a los ángeles que están atados en el fondo del Éufrates como ángeles principales de alto rango, que tal vez eran ángeles de guerra o extremadamente malvados cuando se rebelaron junto a Lucifer en el cielo. No lo sabemos, pero sea cual sea el caso, la Biblia no nos da más información sobre estos ángeles, aparte del hecho de que cuando sean liberados tendrán el poder de matar a 1/3 de la humanidad. Ahora, la segunda vez que se menciona el río en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 16, cuando las 7 copas del juicio se derraman sobre la tierra. Apocalipsis 16, 12, 14 dice, el 6.º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De este pasaje de la Escritura se nos dice que este icónico río se seca. Ahora bien, es posible que hayas notado que en los últimos 12 meses el río Éufrates ha aparecido mucho más en los medios de comunicación. Al Jazeera informa sobre la disminución del caudal del río Éufrates en la vecina Siria. Premier Christianity publicó un artículo titulado El río Éufrates se está secando, pero no te emociones demasiado con las profecías del fin de los tiempos. Y continúa diciendo que la crisis ambiental es un presagio general del fin de los días.
Además de esto, varios estudios han informado que el caudal del río ha disminuido más del 60% en el último siglo debido a las presas y proyectos de irrigación en Turquía, Siria e Irak. Aunque estos titulares han atraído mucha atención y a pesar de que algunas personas dicen que el fin ha comenzado, creo que la profecía en Apocalipsis 16 sobre el secado del gran río será un evento mucho más significativo. Es impactante que la Biblia diga que el río se secará para que se prepare el camino de los reyes del Oriente. ¿Qué significa esto? Uno de los eventos clave que conducen al Armagedón es el secado del Éufrates. Cuando este río se seque, proporcionará un camino para que un gran ejército del Oriente cruce el Éufrates fácilmente mientras se dirigen al valle de Armagedón. Ahora, el Armagedón solo puede describirse como la guerra de todas las guerras. El Anticristo reunirá a todas las personas bajo su influencia malvada. Estas personas, leales al Anticristo, formarán sus ejércitos para hacer la guerra contra el pueblo de Dios. En esta batalla, Apocalipsis 19 nos dice cosas como: entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco estaba allí. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con justicia y hace la guerra justa. Los ejércitos del cielo, vestidos con el lino puro más fino, lo seguían en caballos blancos. Luego vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos reunidos para luchar contra el que estaba sentado en el caballo y su ejército. Verás, Jesucristo liderará un ejército celestial para vencer a los enemigos de Dios. Estos enemigos incluyen a aquellos que se oponen a la autoridad de Dios y que tratan a Dios con desprecio.